Muy buena noche, bienvenidos de nuevo a su programa Acción Positiva. Les agradecemos como siempre que nos acompañen y sus comentarios son muy bienvenidos. Asimismo también las sugerencias sobre temas o invitados que ustedes quisieran ver en este programa, que lo que busca es contribuir con Guatemala, con el mundo en todos los aspectos que sean posibles. Para empezar, pues queremos felicitar a la mujer de Guatemala y a la mujer del mundo, porque este 8 de marzo recién pasado, pues se celebra el Día Internacional de la Mujer. Sabemos ese lugar que siempre en la historia ha ocupado la mujer y que cada día va cambiando más en ese rol. Mientras más mujeres participen en nuestra vida, mientras más respeto exista hacia ellos, obviamente tendremos un mejor mundo. Muchísimas gracias. Hoy quiero hablar de un tema muy interesante verdaderamente y voy a mencionar a mis invitados. Primero, pues el licenciado Miguel Álvarez Arévalo, que ustedes ya lo conocen, ha estado aquí con nosotros en muchas oportunidades. Bienvenido, licenciado, es un gusto tenerlo en Acción Positiva. Es un gusto de verdad estar nuevamente con usted en este programa. Y al licenciado Andrés Girón, él es primera vez que nos visita, es cofundador de la Fundación Cambia una Vida. Y vamos a ir explicando en el programa por qué estamos aquí hablando juntos en este momento. Y vamos a tener también la participación del maestro Francisco Vidargas. Él es de origen mexicano, pero entiendo que ha venido a Guatemala muchísimas veces durante su vida y prácticamente es un conocedor de nuestra historia, de nuestro arte. Él es gestor y defensor del Patrimonio Mundial y es subdirector de Patrimonio Mundial y Convenciones de UNESCO México. Invitados de lujo, definitivamente. Así que muchísimas gracias. Ahora, pues tuve el gusto verdaderamente, a través del licenciado Miguel Álvarez, de conocer el libro que se llama Encuentro Histórico Jesús de la Merced. Ustedes lo están viendo ahora en su pantalla. Y es un libro verdaderamente impresionante. Pero como siempre que el licenciado Álvarez trabaja un proyecto y lo desarrolla, hay una historia fascinante atrás. Y hay obviamente una contribución muy grande a nuestra cultura. Pero mejor que nos cuente el licenciado. Licenciado, bienvenido de nuevo. Cuéntenos un poquito de este libro tan maravilloso que usted nos está dando a conocer hoy. Pues doctor, amigos televidentes, tengo que contarles mi historia misma, porque aquí va resumido gran parte de mi vida. En el año 1975, yo era estudiante en la Escuela de Historia en la Universidad de San Carlos. Yo tuve grandes maestros que me apoyaron mucho y parte de mi formación como historiador era irme al archivo, a los archivos, a las bibliotecas, a las hemerotecas o salir de campo. Y fue así que haciendo investigaciones propias para las clases, decidí también hacer investigaciones propias, porque me gustó revisar los archivos, paleografiar, hemeroteca, y fue haciendo diferentes temas. Uno de ellos fue propicio, porque el 2 de enero de 1976 se iba a conmemorar el bicentenario del traslado de la ciudad de Guatemala, del Valle de Panchoy al Llano de la Virgen. Y fue así como empecé a escribir sobre el traslado, haciendo investigación. Y lo publiqué por partes en una sección de El Imparcial. De repente, ya como un año de experiencia, me llamó el licenciado David Vela, que era el director del Imparcial, un periódico de mucho prestigio en Guatemala. Me llamó a su despacho, y un muchacho universitario me dijo, me gusta cómo escribe, le doy espacio en la página literaria, con muchas firmas muy reconocidas en Guatemala. Ingresé. Eso es parte de mi formación dentro de la investigación que yo publiqué. 1976 se opacó el bicentenario del traslado de la ciudad por los terremotos de 1976. Pero este terremoto nos dejó una lección. Guatemala no estaba preparada para proteger el patrimonio cultural, ni siquiera había un dominio popular de que era patrimonio cultural. Entonces, en las instancias en que yo me encontraba, tanto el Instituto de Antropología e Historia como en la Universidad de San Carlos, pues entramos a tener un contacto
con las personas para la protección del patrimonio e ir haciendo conciencia. Dentro de esto, pues yo venía haciendo también apoyo e investigación, y fue así como empecé a encontrar documentos sobre Jesús de la Merced. Y me dediqué de lleno a paleografiar, a escribir, y de esta manera 12 maestros míos muy reconocidos, uno ya falleció, Piqui Díaz, licenciado Roberto Díaz Castillo, y el licenciado Celso Lara, miraron mis trabajos, y de Jesús de la Merced me dijeron, tiene que ir en una revista académica. Y me dijeron Alero. Se hicieron las gestiones en la universidad y se publicó en Alero número 25, mes de mayo de 1977. Algunos datos para la historia de Jesús de la Merced. Aquí salieron datos que se desconocían, como patrón jurado de la ciudad de Guatemala, las rogativas y el traslado. En esto último sirvió de base, porque coincidía que al año próximo, 1978, se cumplirían 200 años del traslado de la imagen hacia la Nueva Guatemala de la Asunción. Y eso es muy importante, porque nos explica el traslado y sobre todo la visión de Martín de Mayorga. Trasladando a Jesús de la Merced, se va a ir la gente que no se quiere ir por la devoción que le tiene. Por eso a mí me encanta tanto hablar con el licenciado Miguel Álvarez, porque realmente se ve esa pasión, se ve ese cariño que le está poniendo a lo que hace el licenciado. Dentro del libro tan bonito, acá, pues el maestro Francisco Vidargas hizo un prólogo que yo lo voy a compartir con ustedes. Gracias, doctor, por la invitación, por estar con ustedes. Este libro, como podrán ver todos, quien compre el ejemplar, es un libro excepcional. Un libro excepcional en todos sentidos porque reúne los afanes de un amoroso cronista de su ciudad, un empeñado defensor del patrimonio cultural como lo es Miguel Álvarez, que se ha dedicado por tantos años a descubrirnos toda esta historia maravillosa que envuelve a la ciudad de Guatemala, a sus monumentos, a sus tradiciones. Y a esta imagen excepcional, porque lo voy a seguir diciendo por todos lados, el Jesús de la Merced es una de las obras artísticas más hermosas de toda la América Latina colonial. En torno a esto, logra que una fundación con una causa noble también se involucre, y eso es parte de la función de un cronista. Yo siempre separo a los cronistas entre los cronistas tradicionales de gabinete que solo anotan, van anotando paso a paso lo que pasa, lo que sucede en la ciudad, y ahí queda, y los grandes cronistas militantes del patrimonio, militantes de la historia, que están siempre ahí metidos, que están luchando por la conservación de su patrimonio y porque las tradiciones sigan vivas, permanezcan y se enriquezcan día con día. Y eso es lo que hace Miguel Álvarez, y eso es lo que provoca este libro. Un libro realmente grato, excepcional, de un gran cronista de nuestra ciudad. Hay que verlo así. Se pueden acercar a él las gentes con profunda religiosidad, y también se pueden acercar a él las personas que viven, que disfrutan de la historia de la ciudad de Guatemala. Concluyendo, es realmente un libro muy grato que todos los guatemaltecos deben de conocer. El cole, lonchera, la ref, el recreo, el picnic, el parque, la cena, ensalada, los panes, los cuates, las mixtas están listas, amigos y el gol, el hot dog. Bremen está en todo. Si es con Bremen, sí. Síganos contando entonces, licenciado. Cuéntenos ahí cómo va llegando finalmente toda esta historia, todo esto que usted va recolectando, y se ocurre la idea de hacer este libro. Sí, lo que os cuento es precisamente la historia del libro. Se celebra el bicentenario con una procesión inolvidable.
1978 escribí una serie en El Imparcial sobre Jesús de la Merced. 1980 se hizo una publicación modesta sobre Jesús de la Merced y pasaron los años. Y llegó el año 2016 y yo tenía ganas de volver a reeditar el librito, porque la gente me decía, quiero su librito, ya no, ahí está agotado, reedítelo. Bueno, me motivaron y aproveché que este año 2017 se cumplen 300 años de la consagración de Jesús de la Merced, un acontecimiento impresionante en la vida de la ciudad de Santiago de Guatemala. Y yo, con la idea de hacer la reedición, entonces tuve la oportunidad, ahí manejo yo la palabra providencialismo. Me encontré con Andrés y le presento la idea. Él me dijo que sí. Y entonces yo le mandé el material, pues yo creo que él lo contará mejor que yo. A los pocos días me dice, hay que cambiarlo, hay que darle nuevo diseño, porque ya no estamos en 1980, estamos en 2017. Diseño, fotografía contemporánea, fotografía e histórica. Y yo le mando a México los textos a Francisco Vidargas. Y Francisco me dice, está bien, pero hay que actualizar. Hay que actualizar en bibliografía y en contenido. Bueno, pues me di la tarea, de verdad, de actualizar y encontré datos nuevos, muy importantes, que están incluidos en el libro. Entonces, el resto de la historia del libro quedó en manos de Andrés Girón Gándara. Pues excelente oír todo esto, cómo los buenos propósitos se van juntando y cómo mucha gente aporta a ello. Licenciado, pues aquí nos cuenta que usted vio el libro que tenía el licenciado Miguel Álvarez y le dijo, no, sobre esto vamos a mejorarlo. La Fundación Cambia una Vida. Cuéntenos rápidamente qué hace la Fundación. Bueno, muy buenas noches, gracias por la oportunidad de estar acá. Pues miren, la Fundación Cambia una Vida es una fundación joven que se fundó hace 3 años. Soy cofundador de ella y principalmente nos dedicamos a proyectos de educación. En el año 2017, el 14 de enero, inauguramos nuestra primera escuela en Moyuta, Jutiapa. Encontramos unas condiciones inhumanas de esas escuelas que nosotros escuchamos que hay en el país, pero que difícilmente nos acercamos a conocerlas. Era una escuela que tenía un nacimiento de agua en su interior, entonces cuando había lluvia, había que retirar los escritorios y al mediodía que estaban recibiendo clases a las 11:30 estaban a 40 grados centígrados bajo el sol los niños. Entonces creo que era un compromiso social de nosotros empezar ya a cambiar, la fundación empezaba con proyectos pequeños de brindar mochilas, de hacer pequeños remozamientos de aulas, de escuelas, actividades con niños, etcétera. Pero dijimos, no, aquí tenemos que dar ya un giro de 180 grados e ir a hacer un proyecto en grande y nos diseñamos una escuela amigable con el ambiente, que es una escuela hecha de contenedores. También acá a veces vienen a que supuestamente nosotros reciclemos contenedores y hay lugares donde hay 800, 1000 contenedores que luego se convierten en una chatarra industrial. Entonces construimos esta escuela y esta ya es la puerta para diferentes proyectos y parte de eso pues es este libro. Bueno, pues cuando usted ve la obra del licenciado Miguel Álvarez, dice, a ver, vamos a hacerla con imágenes mejores, vamos a poner más historia, el maestro Vidargas le dice, actualicémosla. Pues yo creo que ahí es donde se va juntando todo este esfuerzo, ¿verdad? Sí, definitivamente. Nosotros, cuando Miguel llega, él llegaba con una espiral de un documento en Word y con un USB con 70 fotografías y me dice, mira, hagamos el libro, ayúdame. Entonces, en ese momento él llegó como a acercarse a Andrés como Andrés su amigo. Yo obviamente soy cucurucho desde mi nacimiento y me apasiona el tema de la Semana Santa en Guatemala. Llega Miguel y entonces digo, no, pues esto todas las fundaciones utilizan para recaudar fondos, textos o bibliografía que venden para recaudarlo. Entonces hablo con las personas de la fundación y decidimos producir el libro, pero producirlo ya no una espiral en Word, sino realmente reunir trayectoria de los mejores fotógrafos de Guatemala, conseguir diseñadores que nos pudieran hacer un libro de primer nivel
obviamente adecuado a los bolsillos del guatemalteco, Claro. porque pudimos haber hecho algo muy grande, pero que no iba a estar al alcance. Y este libro al final, que sí es un brazo social y es muy importante, también es patria, porque Jesús Nazareno de la Merced es parte de la historia de Guatemala. Y Bueno, entonces es nuestras tradiciones que deben verdaderamente mantenerse, apreciarse y reconocerse. Por supuesto. ¿verdad? Y yo creo que eso es clave. Van a ver este libro que además existe la posibilidad que lo puedan adquirir, porque para apoyo de la fundación y obviamente los costos del libro va a estar en venta en diferentes librerías de la ciudad de Guatemala, entiendo en Artemis Dinter, va a estar en Sofos, va a estar en muchas de las mejores librerías y los fondos van a ir dirigidos a apoyar el proyecto de las escuelas que usted está desarrollando. Una combinación de pues la experiencia, el conocimiento y la pasión del licenciado Álvarez por nuestra historia y la suya también para llegar a un buen resultado. Licenciado Álvarez, cuando hablamos de del Jesús de la Merced, usted menciona en su libro anécdotas de Jesús de la Merced. ¿No nos quiere ampliar un poquito ahí sobre esos datos que son, ahí sí que anecdóticos y obviamente muy interesantes? Sí, yo he llegado a la conclusión que por qué Jesús de la Merced causó sensación en la población de 1655, porque marca un cambio. Venía una tradición todavía renacentista, manierista. De repente empieza a llegar a Guatemala el barroco y Mateo de Zúñiga entra a ese conocimiento a través de la columna salomónica, a través de la expresión y sobre todo el manejo de sensaciones. Eso es lo que yo he llegado a comprender. Jesús de la Merced es la columna salomónica. Esto es el movimiento elíptico propio del barroco del siglo XVII. Luego el rostro es muy humano, maneja un contacto con la gente, con el fiel o espectador a través de la mirada. Es entonces la puerta del barroco. Luego ya vendrán en pintura las de Pedro Ramírez, que vienen desde la Ciudad de México a engalanar la catedral. Luego en la arquitectura, Diego de Porres empezará a usar la columna salomónica, en un principio muy modesto, pero Jesús de la Merced en la escultura es el primer contacto. Lo digo, cuando Jesús fue colocado a veneración pública el 27 de marzo de 1655, dice, no hay quien no quiera tener un retrato suyo. Entonces nos está hablando de copias, retratos. Luego nos indica, se le da gracias a Dios de que un artista haya hecho un retrato suyo tan perfecto. Y aquí viene algo más, es el Jesús más parecido. Esto se origina desde que se colocó a la veneración pública. Y es aquí donde vienen las leyendas. Una de las más conocidas es la de la monja francesa. Estaba en un convento en París, una monjita muy devota, y le suplicaba todas las noches a Dios nuestro Señor que quería saber cómo había sido Jesús en la tierra. En una de tantas se le manifiesta como Jesús de la Merced en el convento en la ciudad de la Merced, en su convento en la ciudad de Santiago de Guatemala. El cole, lonchera, la ref, el recreo, el picnic, el parque, la cena, ensalada, los panes, los cuates, las mixtas están listas, amigos y el gol, el hot dog. Bremen está en todo. Si es con Bremen, sí. Y le suplicaba todas las noches a Dios nuestro Señor que quería saber cómo había sido Jesús en la tierra. En una de tantas se le manifiesta como Jesús de la Merced en el convento en la ciudad de la Merced, en su convento en la ciudad de Santiago de Guatemala. Entonces le mandó a pedir un retrato porque ya no pudo venir. Y es ahí donde vemos pues el imaginario guatemalteco cómo le iba dando al rostro de Jesús de la Merced esto, del más parecido. Y esto lo encontramos nuevamente en el sermón que se predicó el día 6 de agosto de 1717, al día siguiente de la consagración, sermón que se publica íntegro en este libro.
Y nuevamente el padre mercedario Fray Antonio de Loyola indica, es que es la imagen más parecida. Entonces vemos que ya existía dentro de la veneración pública a la consagración todo este sentir popular donde va a estar la leyenda de la monja. Y luego aparecen muchas leyendas más que están presentes hoy en día. Cuando Jesús de la Merced está pasando frente a la Catedral Metropolitana el Viernes Santo, al filo del mediodía, va sudando. Luego, quienes han estado encargados de su culto, indican que cuando le hacen el cambio, están mojadas todas sus ropas interiores. Luego, cuando Jesús de la Merced pasaba en la Plaza Mayor con el Portal del Señor, etcétera, mucha gente. Entonces, mucho calor. Había un dicho, ay, eso está como cuando Jesús de la Merced pasa por la plaza, el calor sofocante, la gente. Así hay muchas leyendas más, las cuales, obviamente hay tantas, que se seleccionaron algunas que se publican en este libro. Y un decir muy de Guatemala, también ante una situación difícil, ay, Señor de la Merced. Claro, o sea, ha sido parte de nuestra historia y una parte muy importante. Por ejemplo, usted menciona que participa en las procesiones, que es cucurucho, como es nuestro término acá. Correcto. Ahora, ¿cree usted que la devoción en las procesiones sigue en Guatemala o que los cambios actuales han aumentado, disminuido la participación de los devotos? Pues yo creo que últimamente ha habido un crecimiento sustancial en los últimos 20 años. Bueno, quizá un poco más, quizá en los últimos 30 años. Miguel no me dejará mentir que el tamaño de las andas a partir de los años 70, Miguel, ha ido incrementándose al punto de ahora tener andas de 140 cargadores por turno. Yo creo que sí ha habido un crecimiento en la devoción y un crecimiento en los cucuruchos, derivado también de la propia modernización de todos los cortejos procesionales. Pues sí, y es esa tradición guatemalteca que atrae a mucha gente también de afuera, cuando vienen a ver, y obviamente ver un anda de 140 cargadores de cada lado de votos es impresionante, pues dice, a ver cómo va la vuelta en la calle, cómo va pasando, es increíble. Licenciado, recopilar todo el material histórico, las fotografías, es un trabajo muy complicado, pero tuvo acceso, existe los archivos, ¿cómo logró juntar tanto fotografías antiguas como recientes, así como fue recomendado por el licenciado y por el maestro Vidargas? Ahí quiero contar, yo he tenido mis propias fotografías, muchas de rescate, pero son fotos que yo he ido obteniendo y que con el tiempo pues van perdiendo la resolución. Con la fotografía contemporánea, pues como yo veo tanto, pues prácticamente no tengo, porque es fácil acceder ahora por medios. Entonces aquí, esto de recopilar la fotografía y los fotógrafos, que sí me gustaría dar sus nombres, porque son personas que se dedican a fotografiar con pasión. Por ejemplo, José Carlos Flores, Mario Cruz, Fernando Pontaza, Juan Carlos Pérez, que nos proporciona la foto para la portada, Giovanni Minera, y no sé si se me olvidó alguien más, pero el recopilar la fotografía que ilustra este libro fue tarea de Andrés Girón. Pues sí, llegamos a tener alrededor de 4.500 fotografías, cuando todos los fotógrafos, y es decir, ninguno de ellos nos cobró un centavo, todos nos dijeron, con mucho gusto nos involucramos en el proyecto, te voy a empezar a mandar algunas fotos, y empezamos a recibir con Miguel cualquier cantidad de archivos, al llegar al punto de tener 4.500 fotos, y que teníamos que escoger con los diseñadores, bueno, ¿qué hacemos con todas estas fotografías? Y al final fuimos seleccionando algunas fotografías de estudio, algunas fotografías de calle, las fotografías antiguas, y pues creo que logramos una buena concatenación en el libro, porque creemos que la fotografía y el diseño invita al lector a involucrarse en la historia de Jesús de la Merced, que era el objetivo principal de la fotografía. Claro, porque obviamente pues grafica tantas cosas tan bonitas. Nosotros tuvimos aquí la oportunidad y el gusto con el licenciado Miguel Álvarez de apoyar con el libro la difusión El Dulce Rezo de Rita Villanueva. Así es. Y la verdad que fue una experiencia muy linda, la recepción que tuvimos de la gente que vio el programa, comentando cómo se identificaban gracias a ello.
También tenemos el gusto de conocer a José Carlos Flores y sabemos pues de que es un artista de la fotografía excelente. O sea que todo eso va a contribuir a tener verdaderamente un libro que pues hay que adquirir, porque yo creo que es parte de la tradición que tenemos que perpetuar los guatemaltecos. Licenciado, ¿cuál sería lo más importante que usted quiso, o ustedes ahora, porque fue un trabajo conjunto, plasmar en este libro? ¿Cuál es su principal objetivo? En primer lugar, rescatar la figura histórica de Jesús de la Merced, porque no estamos viéndolo, en el caso mío, aunque en cierta manera sí, desde el punto de vista religioso, sino que el simbolismo, lo que representa en la historia de Guatemala, ha estado presente en acontecimientos como inundaciones, pestes, temblores, terremotos, el traslado de la ciudad, guerras, y la figura de Jesús de la Merced siempre solidaria dentro de la sociedad guatemalteca, tanto de la época colonial como de la época de los procesos independentistas hasta la fecha. Pues excelente, ¿verdad? Porque yo creo que ver, como usted comentaba, que la devoción ha ido subiendo en esta época que pareciera de mucha trivialidad y que las gentes jóvenes pues están amarrados a sus iPads y teléfonos, es bueno saber que la devoción va cada día más y que Jesús de la Merced pues sigue siendo esa imagen que verdaderamente nos crea nacionalidad, nos da una identidad propia de los guatemaltecos, porque yo creo que eso es fundamental, que tengamos nosotros nuestras creencias bien fundamentadas. Este libro nos va a ayudar verdaderamente a que podamos nosotros tener una visión muy gráfica, muy buena, muy histórica por toda la información que lleva. Así que pues miren, la verdad que nosotros lo único que vamos a hacer es felicitarle una vez más, licenciado, porque usted es un verdadero cronista apasionado por la historia de Guatemala. Y yo creo que el hecho de que la Fundación se esté uniendo a ese trabajo habla muy bien de que en Guatemala podemos hacer las cosas. Algo negativo, muy corto, negativo porque no me gustaría decirlo, pero en Moyuta, donde ustedes están contribuyendo con esa escuela, es donde el alcalde de ese lugar gasta 500,000 quetzales en un blindado y tiene una seguridad de 16 personas, ¿verdad? Qué contrasentido que con tan grandes necesidades, pues en vez de las autoridades, en vez de hacer las cosas bien, las hagan mal. Pero qué bueno que existe esa polidad. Y que nosotros podamos apoyar, porque en la compra de cada uno de estos libros que va a enriquecer nuestras bibliotecas, además estamos contribuyendo con esa obra maravillosa que se está empezando y apoyando el trabajo del señor cronista Miguel Ángel Álvarez. Desafortunadamente en televisión el tiempo es algo que vuela, licenciado, nos vamos a tener que ir y pues estaremos siguiéndolo, ver cómo más podemos apoyarlos, ustedes nos van contando en qué podemos volver a tenerlos acá invitados. Es siempre un gusto recibirlos en su programa Acción Positiva. Muchísimas gracias. Muy buena noche a ustedes, Muchísimas gracias y felicitaciones, licenciado. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buena noche.